Listo. Todo se ve bien, ¿verdad? Déjenme. Sí, todo bien. Perfecto. Oigan, pues bienvenidos todos, bienvenidos a esta ya 10ª sesión. La verdad es que me da muchísima alegría verlos, nuevamente. Y bueno, pues hoy nos vamos a reunir para seguir explorando este camino de autoconocimiento y de sanación. Y el tema que vamos a trabajar hoy es resonancias familiares. Y es una mirada que nos va a ayudar a comprender cómo la historia, los secretos, las lealtades invisibles y los mandatos de nuestros ancestros pueden seguir influyendo en nuestra vida actual. Estamos ya, chicos, entrando en la recta final de este taller. Nos quedan solamente un par de sesiones y empiezo con la nostalgia, pero quiero comenzar diciéndoles que para mí de verdad ha sido muy satisfactorio acompañarlos en este proceso, ver sus avances, sus reflexiones y la forma en que cada uno ha tomado todo lo aprendido para aplicarlo en su vida, y para mí eso es un verdadero regalo. Y bueno, aunque estamos ya cerquita de cerrar este ciclo, deben de saber que el trabajo personal, chicos, no termina aquí. Cada uno de ustedes tiene una historia única y es importante que sigan trabajando en ustedes mismos. Todavía nos faltan un par de sesiones, pero no dejen de trabajar en ustedes. Y bueno, pues hoy quiero invitarlos a abrir, ya saben, su mente y su corazón. El tema del transgeneracional, del árbol familiar, o como lo quieran ustedes llamar, puede resultar desafiante, pero también es profundamente liberador. Reconocer todo lo que viene detrás de nosotros, siento que nos da la fuerza para caminar más ligeritos hacia adelante. Así es que gracias por estar aquí, gracias por su compromiso y por permitirme ser parte de su proceso. Y bueno, hoy quiero empezar con un video que para mí es muy lindo y la verdad es que quería compartirlo con ustedes. Y bueno, ya saben que yo siempre empiezo que sí con la frase, y bueno, vamos a empezar hoy con esta frase de Bert Hellinger, que es pues uno de los pioneros en el tema del transgeneracional, aunque mucha gente piensa que él es el pionero, la realidad es que no es así. Hoy vamos a ver a otras personas, aunque ciertamente es el más conocido. Y Bert Hellinger nos dice, el alma se sana cuando deja de cargar lo que no le pertenece, cuando suelta los destinos ajenos, los honra y elige su propio camino. Y así es, la realidad es que sin darnos cuenta estamos repite patrones, y hasta que realmente nos damos el permiso de liberarnos, es que podemos tener la libertad de elegir pues nuestro propio camino. Y voy a dejar de presentar esta pantalla para presentarles, aquí está, espérenme, este video, y pongan mucha atención. La verdad es que me parece un video lindísimo y espero que les guste tanto como a mí. Temáticas ancestrales. Cada uno de nosotros tenemos un padre y una madre, que los conozcamos o no, que seamos adoptados o que seamos huérfanos, en algún momento tuvimos un padre y una madre. Ellos, a su turno, tuvieron también un padre y una madre. Quiere decir que tenemos 4 abuelos, 2 abuelas y 2 abuelos. Y podríamos seguir haciendo matemáticas, subiendo cada vez más en el árbol genealógico, y nos daríamos cuenta que tenemos 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tatarabuelos,
Desde este punto de vista pareciera que nos estamos extinguiendo, pero no. Y subimos en el árbol genealógico y en la sexta generación ascendente tendríamos 64 tatara abuelos. Y luego la séptima son 128. Y luego 256. Y así seguimos subiendo. 20 generaciones más arriba son 1.048.576 personas recontratátaras abuelos que nosotros no sabemos nada. Les pregunté a algunas personas que pude cruzar si conocían las historias de sus abuelos, sus bisabuelos o sus tatarasabuelos. Algunos me podían responder que sí, pero muchos me respondían que no. Parece como si sus familias hubiesen nacido apenas hace 3 o 4 generaciones atrás. A ese punto la gente sabe tan poco de dónde vienen. Entonces hice un cálculo. ¿Cuántos años son 20 generaciones? Investigué un poco e internet me dice que una generación se calcula entre 20 a 25 años, más o menos. Eso compensa a todas esas madres que dieron a luz a los 16 años, pero también a aquellas que dieron a luz a los 35. Es un promedio. Entonces hice ese cálculo para ver 20 generaciones más arriba, ¿qué años serían a partir de hoy? El año es entre 1580 y 1480. En esos años existían 1.048.576 personas que harían de manera que yo algún día nazca. Y esto son puras matemáticas. Esto no está calculando los incestos, no está calculando los primos o los hermanos o los tíos. Solamente padres, madres y abuelos, descendencia directa. El total de 20 generaciones, hasta hoy, contando a mis padres, son 2.097.150 personas, que hacen parte de mi familia, de las cuales sé muy poco, que no conozco nada, la verdad. Apenas la historia de mis bisabuelos en adelante. En todas estas generaciones, en todos estos 2.097.150 personas, seguramente existieron campesinos, existieron soldados, prostitutas, asesinos, exploradores, religiosos, nobles, trabajadores, artesanos. Pero a decir verdad, no lo sé. Solo quedé imaginar quiénes eran. No tengo otra manera de saber quiénes fueron. Ahora bien, eso quiere decir que si aplico esa regla también a mí mismo, y digo, quizás soy la 20ª generación ascendente de alguien que llegará dentro de 500 años a partir de hoy. Eso quiere decir que hoy mismo existen 1.050.000 personas que van a ayudarme a que esa persona algún día nazca. Cuando esa persona esté aquí, no va a tener ni idea de quiénes fuimos. Por eso me gusta imaginar que cuando camino por las calles y me cruzo con las personas, estoy cruzando quizá algún familiar, alguien que fue de mi familia o será de mi familia quizá algún día. Trato de caminar sonriendo cada día, pensando que camino entre la familia. Y de repente veo a la gente y ya no tiene más cara de desconocida. A veces pienso en por qué la gente tiene actitudes solidarias. Y me gusta pensar que en realidad es un mensaje de nuestros abuelos, nuestros ancestros, que nos dicen, tiéndele una mano a esta persona. Su ancestro me ayudó un día cuando lo necesitaba. Entonces tendemos la mano, sin saber por qué. Ay, díganme si no es hermoso. Díganme si no es hermoso. ¿Verdad que sí? ¿Lo habían pensado de esa manera? ¿Se habían puesto a pensar
en toda la gente que está involucrada para que tú y yo estemos aquí. Y yo creo que de ahí justamente surge la importancia de nuestro árbol, de mirarlo, pero no con juicio, de mirarlo con amor, porque si tú y yo estamos hoy aquí, es porque a pesar de todos estos errores, sorprendente, dice Marisela, sí, la verdad es que es un video que me encanta y la verdad es que sí, quería compartirlo con ustedes. Y les digo, creo que es bien importante que entendamos que a pesar de todos los errores, a pesar de todos los fallos, también hay un montón de aciertos. Y por eso es que tú y yo hoy estamos aquí. Y nada es casualidad, nada es casualidad. Y, y creo que a partir de hoy vamos a mirar a quienes nos rodean desde otra perspectiva, con otros ojos, y como dice el chico del video, vamos a empezar a sonreírles a todos, porque ¿quién no nos dice que es un primo súper lejano, o una tía, o un tío, o, o que esa persona a la que nos estamos encontrando en algún momento va a formar parte de lo que va a ser nuestro linaje? Qué cosa tan bonita, ¿verdad? La verdad es que a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, déjenme les comparto pantallita, espérenme tantito. Aquí está. ¿La pueden ver? Ahí está. ¿Sí? ¿La ven todos? Sí. Gracias, Magda, gracias. Oigan, pues vamos a platicar un poquito acerca de este tema que son el transgeneracional, y le puse una flechita a donde dice resonancias familiares, y ahorita les voy a platicar por qué. ¿Cuáles son los fundamentos de los sistemas familiares? Bueno, los sistemas familiares parten de la teoría sistémica, que entiende a la familia como un todo interconectado, así como lo que acabamos de ver. Cada miembro influye en los demás. Los síntomas individuales muchas veces son expresiones de desequilibrios en el sistema completo, y el bienestar de una persona depende de cómo está ordenada y equilibrada su red familiar. Y no me van a dejar mentir, pero ¿quién no conoce o ha conocido a lo largo de su camino a familias que son súper unidas, que son verdaderamente admirables, en donde no compiten unos con otros, y que son familias muy prósperas y son familias que en general viven de una forma muy sana? Yo recuerdo cuando yo era pequeñita que había una familia que me encantaba, que eran Rafa y Adelita, y eran ese tipo de familia, y ellos tenían una tortería en la Ciudad de México que era muy famosa, que seguramente por aquí los conocen, las tortas del Capricho, que estaban ahí por Mixcoac, y de repente íbamos a visitarlos los fines de semana, y yo era muy chiquita, pero no saben los recuerdos que tengo de Rafa y Adelita. Y es algo que ahora que he estado puliendo las sesiones del taller, tenía mucho que no me acordaba de ellos, mucho, mucho, porque ellos eran amigos de mi bisabuelita y de mi abuelita. Entonces, imagínense, yo era muy chiquita cuando íbamos ahí, y me gustaba muchísimo ver la dinámica, ver, a lo mejor en ese momento yo no tenía la conciencia que tengo el día de hoy, pero yo entendía en mi inocencia que todos eran familia. Ya hasta después con los años, empecé a darme cuenta que Rafa, hijo, tenía a su esposa, y que ella no era hija de Rafa y Adelita, y que
Adela chica tenía a su esposo y que tampoco era hijo de Rafa y Adelita, pero es que a mí me parecía que todos los que estaban en esa casa eran los hijos de Rafa y Adelita por la armonía que se vivía. La verdad es que fue una oportunidad muy bonita y que ahora ya como adulto lo aprecio muchísimo, muchísimo. Y bueno, ¿cuáles son los principios en constelaciones familiares? Pues les voy a hablar del personaje más trascendente o más famoso, que es Bert Hellinger, que recién falleció en 2019. Y pues es muy conocido porque él es como el creador o el... ¡Ay! De hecho, hay alguien aquí en el taller que creo que no se conectó hoy, pero se llama Mario y es un amigo de hace muchísimos años, y él está en la Ciudad de México, y él tomó presencial un taller con Bert Hellinger, no me acuerdo en qué año, pero pero justo estábamos platicando del tema y me estaba compartiendo algunas imágenes de ese taller que tomó, y dije, wow, qué privilegio haber podido tomar un taller con este señor que lo que buscaba era precisamente volver a poner en orden a las familias. Hace poquito, tendrá cosa de unos 3 meses, estábamos en una reunión y estaba una señora platicando y decía, no, es que eso de las constelaciones familiares me suena como a brujería. O sea, ella pensaba que era una cosa, pues no sé qué se imaginaba, pero ella decía que ella no quería entrarle a esas cosas, porque le parecía que era como cosa del demonio. Y para los que tienen ese concepto, quiero pedirles que se lo sáquenselo de la cabeza, porque realmente una constelación, si ustedes piensan no sé, en la Osa Mayor, si agarráramos alguna de esas estrellas que forma esta constelación y la moviéramos de lugar, pues le tendríamos que cambiar el nombre. Es eso, una constelación familiar no es nada esotérico, es devolverle a cada quien su lugar. Y Hellinger identificó los 3 órdenes del amor, que si se altera uno de ellos, generan un conflicto y obviamente nos van a generar síntomas. ¿Y cuáles son estos 3 órdenes del amor? Pertenencia. El primero de ellos es pertenencia. Todos los miembros del clan tienen derecho a formar parte de él. Y esto incluye a todos los olvidados, a los niños abortados, a los excluidos, a los desterrados e incluso a las exparejas, porque todas estas personas, mi terapia de constelaciones con Erika fue también capacitada por ese personaje, exactamente. Sí, pues anduvo aquí en México, ahí en la Condesa, dando algunos talleres. Es que nos platica aquí Isa en el chat que cuando ella hizo su terapia de constelaciones familiares, la persona con la que lo tomó estuvo en capacitación con Bert Hellinger. Y de hecho, ¿recuerdan a Juan Espíndola, del que les hablé, que es el ser más iluminado que he conocido en toda mi vida, y no dicho por mí, sino por mucha gente? Él también se capacitó con Bert Hellinger. Pero bueno, sigamos en los órdenes del amor. Entonces, el primero de ellos, les decía, es pertenencia. ¿Y por qué incluye a las exparejas? Porque todos ellos forman parte de nuestra historia. Y acuérdense que nuestra historia resuena con todo nuestro alrededor. El segundo de ellos es el orden. Y hay un orden natural. Los padres van primero, luego los hijos, es decir, los mayores antes que los menores. Y por eso es bien importante el tema de trabajar con nuestros papás, porque en la medida en que nosotros honramos el papel que ellos hicieron en nuestra vida, vamos como se los dije, vamos desbloqueando niveles, así como en el Mario Bros. Cuando nosotros por fin
logramos reconciliarnos y los devolvemos a su lugar, que ese es su lugar de autoridad, de verdad que empiezan a pasar cosas maravillosas. Y el tercer orden del amor es el equilibrio. ¿Y de qué nos habla este equilibrio? Es el equilibrio entre dar y recibir. En la pareja, en las relaciones humanas, llámese amistad, laboral, el equilibrio mantiene la armonía. El único lugar en el cual este equilibrio puede, por así decirse, romperse, es en la relación de padres a hijos. En esa relación, digamos que no hay un equilibrio. ¿Por qué? Porque los hijos reciben, sin embargo, la vida siempre busca su equilibrio, porque lo que los hijos reciben deben de transmitirlo hacia adelante, es decir, a la siguiente generación o a quienes los rodean. De esa manera se equilibra toda esta, pues sí, todo este recibir, recibir, recibir. No. Ahora yo también tengo que transmitir esto que recibí. Ahora, es importante que sepan que no todos los sistemas familiares son constelaciones. Hay muchos otros modelos. Como les dije, Bert Hellinger es pues el más famoso. Sin embargo, tenemos a personajes como Murray Bowen, perdón, que es el creador de la teoría de los sistemas familiares. De hecho, él fue antes que Bert Hellinger. Bert Hellinger ya nada más, bueno, no nada más, ¿verdad? Me sonó así como que ahí, pues él ya nada más puso la mesa. No. O sea, me refiero que después de eso, Bert Hellinger, con muchas cosas que había antes, es que él crea el tema de las constelaciones familiares. Entonces, si ustedes escuchan por ahí que Bert Hellinger es el creador de todo este tema de los sistemas familiares, no es así. O sea, hay personas que le anteceden. Y Murray Bowen fue, como les digo, fue uno de los pioneros en aplicar la teoría de sistemas a la familia. Y los aportes de él son muy utilizados en lo que es la psicología clínica y en la terapia familiar. Y les voy a dar así como una generalidad de qué fue lo que nos aportó este señor. La diferenciación del self, es decir, de mí, ¿no? De myself. Ahora, como dicen del my love, pues del myself. Así como Moni soltó la carcajada. ¿Y qué es esto? Pues es la capacidad de mantener la propia identidad emocional dentro de la familia. Es decir, myself, voy a seguir siendo myself, sin fusionarme ni aislarme, ¿ok? Voy a seguir siendo yo dentro de la identidad de esta familia, pero ni me voy a fusionar ni me voy a aislar, ¿ok? ¿De qué más nos habló Bowen? De los triángulos. Cuando hay una relación que está tensa, una relación de dos que está tensa, por ejemplo, la pareja, siempre hay un tercero involucrado. Y no estamos pensando en la ostra, no. Estoy hablando de los hijos, del abuelo, del tío, del primo, del cuñado. Y cuando este triángulo se estabiliza, una de dos. O se rompe el vínculo y se intensifica el conflicto y se rompe el vínculo, o definitivamente pues hay reconciliación. Y también nos habló Bowen de la transmisión transgeneracional. Es que esto parece trabalenguas, chicos, perdón. La transmisión multigeneracional. ¿Qué es esto? Los patrones emocionales se repiten de generación en generación. ¿Y quién de ustedes no ha escuchado? ¡Ay! Tienes el carácter de tu padre.
O, ay, así contestaba tu mamá. ¿Verdad que lo han escuchado en algún momento? Y la otra persona, claro que no, pero sí. ¿Qué más? Bagüe nos habla del corte emocional. Cuando un miembro de la familia se distancia totalmente para evitar conflictos, esta persona piensa que al separarse se van a evitar conflictos, pero la carga emocional va a seguir activa hasta que no se ha resuelto ese conflicto. ¿Ok? Y el proceso emocional social. Las familias no existen de forma aislada. La sociedad, como lo acabamos de ver en el video, influye en todas sus dinámicas. Y en el curso que estamos terminando de neurociencias, nos hablan, por ejemplo, del código postal, ¿no? Y sí es cierto, no es lo mismo, pues vivir en, híjole, no quiero sonar fea, pero bueno, no es lo mismo vivir en la Buenos Aires que en las Lomas, ¿verdad? Obviamente el contexto que está alrededor, el contexto social, va a influir en la familia, ¿sale? Entonces, Bowen lo que hace es darnos un enfoque muy intergeneracional, ¿sale? Y se parece mucho a lo que en biodescodificación trabajamos, tanto con el árbol como con los programas heredados. Y nos vamos a ir con un segundo, quería que des un ejemplo. Sí voy a dar ejemplos, ahorita vamos a dar ejemplos. Ah, pues sí, justo eso, o sea, por ejemplo, tu contexto social, Nina, influye muchísimo. Tu contexto social influye muchísimo. Ahí está la historia, no me acuerdo del personaje, es que de repente me agarran de bajada, pero ya saben que siempre en la semana en el chat les mando de lo que les estoy hablando. De un chico que creció, bueno, él era hijo como del jardinero de esta casa y él pues veía un tipo de dinámica en su colonia. Él vivía en una ciudad perdida, lo que en Brasil serían las favelas, aquí en México les llamamos ciudades perdidas, en Argentina no sé cómo se les llama, Nina, pero algo así, imagínate como las favelas, y su papá era jardinero en esta casa, ¿no? Y pues obviamente, pues él estaba, imagínense, pues lo que se vive en una favela, y él estaba pues rodeado de todo esto, ¿no? Sin embargo, empezó a ir con su papá a la casa donde el señor trabajaba. Y este señor, su papá trabajaba en una casa de un multimillonario, hagan de cuenta Carlos Slim aquí en México, ¿no? Y entonces el chavito, bueno, este hombre que ahora es un empresario muy famoso, pero les digo, no me puedo acordar su nombre, dice que cuando él cuenta su historia, dice que cuando llegó por primera vez, él no sabía que existía un mundo fuera del mundo en el que él vivía. Hasta que él llegó a esa casa y vio que, o sea, obviamente, seguramente en el camino fue viendo en lo que se trasladaba, pues el contraste, ¿no? De vivir en una ciudad perdida, a ir avanzando, 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 y de repente, pues casas, pues de las lomas, ¿no? Lujosas, grandes, los carros, y que cuando llegó ahí, o sea, que dijo, es que esto es el paraíso, esto es el paraíso, y esto es lo que yo quiero, ¿no? Pero que él mismo decía, pues no, o sea, yo nunca voy a poder ser parte de esto, ¿no? Y que tanto su papá como el patrón de su papá, en alguna charla que seguramente tuvo en algún momento, le dijo, claro que lo puedes lograr, porque yo también vengo de ahí. Entonces, creo que cuando tu mente se abre a más, te das cuenta de que lo único que nos limita somos nosotros mismos. Y bueno, pues ahora, ¿está bien con ese ejemplo, Nina? Dice Isa, es una broma de años, Ale, se te nota el código postal, es correcto. Y ¿saben qué?
Yo sé que aquí ya vemos puros adultos y que podemos hablar con libertad, pero qué importante es que específicamente en el tema de pareja busquemos un código postal parecido, porque con los años se nota. Y vi un par de sonrisas y esa es la verdad. Si la otra persona no saca el código postal de su mente y se traslada a otro código postal, eso se vuelve una batalla campal. Y bueno, pues vamos a hablar de Salvador Minujín. Él lo que nos aportó fue el modelo estructural. Él veía a la familia como un sistema organizado en subsistemas, así como cuando ves el organigrama, ¿no? Y él decía, bueno, él decía que la salud de la familia y del individuo dependían de la claridad en los límites y la jerarquía. Él aporta lo que son los subsistemas y que todos estos subsistemas deben de existir pues sí, en la familia en general, ¿no? Y en todas las relaciones que hay dentro de la familia, es decir, en la relación conyugal, es decir, la relación de pareja, en la relación parental, es decir, padres e hijos, y en la relación fraterna, es decir, hermanos. Ajá. Y decía que, pues, en las familias había 3 tipos de límites, ¿no? Que eran los difusos, en los cuales hay demasiada cercanía, por lo tanto se genera una fusión y eso genera en los miembros de la familia poca autonomía. El otro es que son los rígidos, que son obviamente donde hay demasiada distancia y eso, lejos de generar fusión, provoca desconexión y obviamente aislamiento. Y los que son sanos, que son los claramente definidos, ¿sale? Donde hay un equilibrio. Y el tipo de terapia que propone él es una terapia de reestructuración. A través de esta terapia se busca modificar las interacciones en el aquí y en el ahora para poder restablecer un orden funcional de la familia, ¿sale? La terapia que creó Minujín trabaja mucho con familias con hijos que están en crisis, como adicciones, trastornos de conducta, trastornos alimentarios, ¿sale? Y es un modelo de trabajo, la verdad, muy práctico para detectar dinámicas actuales de poder y de comunicación. Entonces, como ven, no todo es Bert Hellinger. O sea, se le agradece, pero no es todo. ¿Y quién más? Virginia Satir, que me parece que era una mujer muy simpática, porque en todas las fotos que he visto de ella siempre sale que sí sonriendo. Y ella nos regala el modelo comunicacional y humanista. Ella se enfocaba en la comunicación y la autoestima dentro de la familia. El trabajo de ella es un trabajo que ha influido muchísimo, muchísimo en lo que es la terapia humanista y en el PNL, ¿sale? Que es programación neurolingüística. Y bueno, pues ella decía que había algunos roles dentro de la familia que eran los disfuncionales, como el aplacador, el acusador, el superrazonable y el distractor. Ajá. Entonces, ella lo que buscaba a través de su trabajo era lograr la congruencia, es decir, alinear la comunicación verbal, no verbal y emocional de los miembros, trabajar obviamente con el autoestima, que ella consideraba que era el núcleo del bienestar familiar, entendiendo autoestima como algo sano, no como el ego inflado, donde abren sus plumas como guajolotes, como pavos reales, perdón. No, ¿sale? Ella creía que fortalecer la autoestima del individuo cambia toda la dinámica del sistema.
Y una de sus técnicas es la escultura familiar, que hoy se usa mucho. Por ejemplo, cuando ustedes ven estos videos cortitos que salen en las redes sociales donde usan como muñequitos, ¿lo han visto? Que dicen, esta es mamá, a ver, esta es mamá, bueno, no, esta es mamá, este es papá, y ponen a los muñequitos, y este eres tú, y empiezan a dar como toda la explicación de la constelación. Bueno, eso realmente no es idea de Bert Hellinger, él lo hacía más bien presencial, pero Virginia Satir usa lo que es la escultura familiar, ¿sale? Es donde tú representas a cada miembro de tu familia, ya sea con legos, con muñequitos con piezas de ajedrez, perdón, con muñequitos, con clips, con plumas, con lo que sea, ¿sale? Y esto, si recuerdan, en la introducción les hablé del trabajo de Jodorowsky, ¿no? De la psicomagia, ¿no? Que tampoco es nada, brujería ni nada de eso, no, que son actos simbólicos. Estos actos simbólicos de verdad funcionan, porque estás trabajando a nivel inconsciente, ¿sale? Entonces, todas estas aportaciones a la mirada sistémica, la verdad es que son muy buenas porque nos ayudan a detectar los síntomas, enfermedades, adicciones, bloqueos, conflictos, porque muchas veces todas estas cositas que traemos están representando una lealtad invisible al clan, específicamente a miembros excluidos o, o a destinos difíciles de la familia. Ajá. ¿Quién no ha visto? Yo no la he visto, honestamente yo no la he visto, pero es un ejemplo. Digo, sé de qué se trata porque hay una película que es muy parecida, pero la película de Coco. Yo vi cortos y hay una película de hace muchos años, obviamente no con la tecnología que tiene hoy Disney, pero que habla básicamente de lo mismo, ¿no? Que este niño, quería ser, creo que cantante, me parece, si no estoy equivocada, él quería ser cantante y entonces, pues no, la familia, no, ¿por qué? Pues porque había un miembro ahí de la familia que había sido excluido y a través de este niño, Miguel, creo que se llama, o Manuel, Miguel o Manuel, a ver quién en el chat me dice, él estaba representando a este miembro que había sido excluido de la familia, ¿sale? Entonces, yo me voy a poner de tarea a verla esta semana, los que no la hayan visto, véanla, pero les digo, yo sé que, bueno, yo hace muchos años vi una película igual animada y era la misma tónica, ¿sale? ¿Cuál es otra aportación de la mirada sistémica a la biodescodificación? Bueno, pues que el trabajo sistémico busca restaurar el orden y la pertenencia, de manera que cada quien ocupe su lugar y se libere de la energía vital. Es bien importante que aun cuando tú hayas sido excluido de tu familia, de manera simbólica, vuelvas a ocupar el lugar que te pertenece. Es muy importante. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a vas a sentir el respaldo de todos tus ancestros, la cobertura de tus parientes, de lo que son hermanos, primos, tíos. De manera simbólica, tú tienes que recuperar ese lugar. No importa si fuiste excluido, tú tienes y mereces un lugar dentro de tu familia. ¿Sale? Y bueno, hay otro tipo de herramientas que se utilizan muchísimo, como el genograma, los movimientos de integración, etcétera. ¿Sale? Y hay otros modelos que también son otros modelos de estos sistemas
familiares, que también son relevantes, pero pues ya no me quise meter como tanto en esto, que es Halley y la terapia estratégica, que se centra en patrones de poder y en diseñar intervenciones directas y breves para romper ciclos repetitivos. También está la Escuela de Milán y su representante, por así decirlo, es Selvini Palazzoli, y es famosa por su enfoque en familias con síntomas graves, por ejemplo, anorexia, bulimia, adicciones, ¿sale? Y en esta escuela se utilizan las hipótesis circulares y preguntas estratégicas para poder detectar alianzas ocultas. Y por ahí vi un par de risitas. Y sí, esa se usa muchísimo durante la consulta. De repente les avientas una pregunta que no se esperaban y nada más ves ay, sí, cierto. Eso, la verdad es que se usa mucho, pero no les voy a pasar el secreto. Ah, no es cierto. Y bueno, la terapia narrativa, que aunque es más moderna, se nutre del enfoque sistémico, ¿sale? Los problemas no están en la persona, sino en las historias que la familia y la sociedad construyen sobre ella. Y entonces tú me vas a decir, oye, Ale, pero pues si yo no compartí nada con mis abuelos, o sea, como que ¿por qué me está resonando esto? Porque quiero platicarles algo, y es algo que es importante. En biodescodificación, la verdad es que ya casi no utilizamos las constelaciones. Digamos que los que se quedan, no quiero decir que los que se quedaron atrás, pero los que no se han como ido actualizando, ya siguen, los que no se han ido actualizando, es que no quiero sonar fea, continúan usando la constelación familiar. Sin embargo, conforme vas trabajando, te vas dando cuenta que algo muy común que sucede cuando se trabaja la constelación familiar es el repartir culpas. Algo muy complicado yo creo que para cualquier ser humano es el asumir la responsabilidad de que cualquier cosa que sucede en tu vida, cualquier cosa, tiene que ver contigo, ¿sale? Entonces, digamos que conforme ha ido avanzando la investigación y conforme han ido abriéndose nuevas ventanas y nuevas puertas, en biodescodificación usamos más las resonancias familiares. ¿Qué son las resonancias familiares? Son los ecos emocionales, físicos y simbólicos de nuestra historia transgeneracional. Ojo, no está divorciado de las constelaciones ni de nada de lo que les acabo de hablar. Sin embargo, ya no se aborda de la misma manera. Ajá. Porque las resonancias familiares son la forma en la que el inconsciente familiar busca ser visto y equilibrado. Entonces, cuando tú como individuo las reconoces, las honras y las diferencias, dejas de vivir una vida prestada y comienzas a vivir la tuya. Ajá. Y les voy a poner un ejemplo, a ver. Ahí te va un ejemplo, Nina. Imagínate a una mujer de 35 años, lástima que hoy no está Eva, pero Eva estaba muy inquieta por saber qué pasaba, por ejemplo, con el tema de las fobias y estas cosas. Imagínense que Claudia, desde chiquita, pasa por afuera de un hospital y empieza a tener un ataque de pánico, le da muchísimo miedo, pero la pasa mal. O sea, siempre que pasa fuera de un hospital, la pasa mal. Estoy poniendo un ejemplo al aire, ¿eh? O sea, esto
esto no es real. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y cada vez que Claudia escucha una sirena de ambulancia, se le acelera el corazón, le sudan las manos, le falta el aire, cuando era bebé lloraba, pero pues Claudia ya tiene 35 años y jamás ha pisado un hospital, o sea, por alguna razón propia. De hecho, no visita a nadie que esté en el hospital. Si su hermana parió, pues ella no la va a visitar hasta que esté en su casa, porque verdaderamente la pasa mal cuando visita un hospital. Pero Claudia jamás en su vida ha estado hospitalizada, ¿sale? Y no ha tenido ninguna experiencia traumática directa que se relacione con un hospital. Y entonces viene a terapia y empezamos a buscar qué pasó. Y resulta que su abuela materna perdió a un bebé en un hospital. No que se lo robaron, sino perdió al bebé por una mala práctica médica, por una mala praxis. Ajá. Y en la familia nunca se habló de ese bebé, nunca se habló de ese bebé. Era un tema prohibido para no lastimar en su momento a la mamá y ahora a la abuela, ¿no? Y la abuela, cuando Claudia caminaba con su abuela fuera de un hospital, ella notaba que su abuela bajaba la mirada y era algo que le llamaba mucho la atención. ¿Por qué cada que pasamos fuera de un hospital, yo entro en pánica y ella desvía la mirada? Bueno, pues ahí les va. Aquí está el tema de lo que es una resonancia familiar. Obviamente la abuela tiene a sus hijos y sus hijos tienen una de las hijas de la abuela pues tiene a Claudia, ¿no? ¿Coincidencia? No, no es coincidencia. Claudia, al empezar a desmenuzar la historia, resulta que Claudia nació el mismo día, no en la misma fecha, el mismo día en que ese bebé falleció. Así es que la memoria de ese bebé, del que nadie hablaba, de ese pues secreto familiar que no era algo que hubiera sido bronca de la abuela o algo así, pero no se hablaba de él para no lastimar a la abuela, resulta que nacieron en la misma fecha. Y por resonancia, Claudia la pasaba tan mal. ¿Qué quiere decir esto? Que el miedo de Claudia no es de ella, es una resonancia con la memoria del dolor no expresado de su abuela. Su cuerpo y sus emociones vibran con ese trauma. ¿Por qué? Porque ese trauma fue silenciado. El síntoma de Claudia, la ansiedad frente a los hospitales, el no poder entrar, el no poder ni siquiera pasar por ahí, el no soportar escuchar una ambulancia, se convirtió en un recordatorio de lo que había sido excluido. Entonces, ¿qué se hizo con Claudia? Bueno, una vez que se empieza a trabajar y ella empieza como a preguntar, ¿por qué cada que pasamos afuera de un hospital, tú agachas la mirada? Platícame, porque es muy curioso que a mí me dé un ataque de pánico y tú desvías la mirada y hasta evitas pasar por estos lugares. Es más, cuando has necesitado hospitalización, prefieres que te atiendan en casa. Y entonces la abuelita se abre de capa y le platica la historia. Entonces Claudia regresa a consulta y entonces se trabaja con eso. Y no es magia, pero se acabaron los ataques de pánico. ¿Por qué? Porque se trabajó con ese secreto que estaba en la familia. ¿Sale? Entonces, por eso es importante la resonancia, ¿sale? Porque al buscar en dónde resonaba esto que le pasaba a ella
y al empezar ella a poner atención a su alrededor, se empieza a dar cuenta que este síntoma que la invade sin sentido alguno, pues ya hoy sabe de dónde viene y puede ahora ella elegir cómo relacionarse con esa historia. Ojo, no se trata de olvidar ni de borrar, sino de incluir, integrar y soltar lo que no te pertenece. Ella soltó ese dolor de su abuela, ella soltó ese... Finalmente, Claudia, al haber nacido en la misma fecha de su tía o de su tío, estaba haciendo un recordatorio para la familia, ¿están de acuerdo? Estaba haciendo un recordatorio que estaba todos los días paseando entre la familia. Y que como era, imagínense el shock de la abuela de que la nieta, porque pues yo sé por los que son abuelos que aman a los nietos de una manera desbordada, ¿no? Que a los nietos se les ama de una manera desbordada. Imagínense lo que era para la abuela que una de sus nietas, no sé, que esta nieta amada haya nacido en la misma fecha en la que su otro hijo murió. ¿Sale? Esto no es casualidad y no es simple, y no es genética. Es la manera en la que el clan pide que lo olvidado sea visto, para que el presente se libere y pueda elegir su propio camino. Y ahora sí, ustedes me van a decir, ¿y eso qué carambas tiene que ver conmigo, Ale? Pues todo, porque ahora que veamos cuántica, y aparte ya lo vimos, acuérdense que para la mente todos somos uno y todo sucede en el presente. Entonces no importa si no compartiste historia con tus abuelos, ¿sale? Porque la conciencia va a buscar a alguien que la conciencia colectiva o la conciencia de tu clan o de tu familia va a buscar que alguien lo pueda comprender y que pueda perdonar. Fíjense qué hermoso es esto. Para mucha gente es como muy difícil de asimilar esta parte, pero fíjense en la belleza de esto. La conciencia de tu familia está buscando comprensión y perdón. Y ahora sí, imagínense que en su árbol hubo un abusador. Ajá. En tu árbol hubo un abusador, ¿sale? Lo más seguro es que después de esa persona que fue abusadora, llegue alguien que vaya a ser abusado, porque la vida siempre busca su equilibrio. ¿Para qué pasa esto? Para que la conciencia del árbol pueda experimentar desde las dos polaridades esta experiencia traumática. Y se va a seguir repitiendo. Por eso, ojo, por eso es importante que trabajemos, que no señalemos, sino que trabajemos en nosotros, porque la experiencia se va a seguir repitiendo en alguna de las dos polaridades hasta que alguien decida comprender el miedo que vivía el abusador, porque también él vivía su propia experiencia y el miedo del abusado. Ojo, no se trata de justificar, se trata de comprender, ¿sale? Porque generalmente detrás de algún tipo de conducta de este tipo, valga la redundancia, hay dolor, hay miedo, hay muchísimas emociones. No estoy queriendo justificar de ninguna manera, no se me vayan a ir por ahí, ¿sale? Pero es que una vez que comprendemos y retiramos todas estas capas de juicios y podemos aplicar la mirada del amor, es que el árbol se sana. Entonces,
solo por salud, practíquenlo, háganlo. Si alguien en algún momento fue muy cruel contigo, si alguien te dañó de una manera profunda, si alguien hizo algo innombrable contigo, míralo desde la comprensión y sánalo, porque tu árbol, tu clan lo necesita y porque la gente que viene después de ti, de verdad, necesita nacer en un clan más sano. Recuerden que todos los juicios que hacemos, los hacemos desde el ego. Cuando juzgamos, elegimos vivir polarizados. Y generalmente estamos polarizados en el lado del miedo, no en el del amor. Cuando tú eliges vivir desde el amor y la comprensión, o el amor y el perdón, aunque mucha gente diga que no hay que perdonar, que hay que comprender, sí, pero el perdón es parte de este proceso. Esto libera a tu clan del programa. Sanar es dejar una situación de dolor del pasado en una neutralidad emocional. Una vez que tú trabajas con este tipo de experiencias y de situaciones que han ocurrido en tu familia, ya ves la experiencia sin sentimiento alguno. Ya lo puedes hablar sin volverte loco o loca. Ya puedes hablarlo y darte cuenta que ahora es algo neutro para ti. No lo celebras, pero tampoco te daña. ¿Sale? Y algo bien importante que pasa cuando neutralizamos esta clase de información es que esta información pierde fuerza y es muy difícil que se vuelva a repetir. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se relaciona esto? Ay, chicos, yo digo que ahora va a ser más cortita la clase y ya cuando veo la hora, 20 para las 9. Espérense. ¿Cómo se relaciona esto con la biodescodificación? Pues obviamente nos lleva a reconocer cuáles son las lealtades inconscientes que seguimos repitiendo en nuestras vidas, los condicionamientos que cargamos, los complejos de relaciones que repetimos y las proyecciones que emitimos, porque acuérdense que la realidad que nosotros creemos que es la realidad, realmente no es la realidad, es nuestra interpretación de la realidad. Y recuerden que nuestro libre albedrío comienza cuando tenemos la opción fantástica de elegir. Pero si no hacemos el trabajo de volvernos conscientes de la información, nunca vamos a ser libres de elegir, nunca vamos a elegir y vamos a estar repitiendo como títeres las historias de nuestro árbol. Ajá. Para liberarnos tenemos que tomar conciencia de toda esta información que nos está limitando a vivir libres en el presente. Hoy tenemos la oportunidad de liberarnos de todas estas cargas y optar por la mirada de la conciencia y el amor hacia nuestras herencias familiares. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se manifiesta cómo se manifiesta, por ejemplo, una resonancia familiar? Con síntomas, dolores, enfermedades que parecen no tener explicación médica clara, pero que coinciden con lo que vivieron los ancestros. Por ejemplo, el papá tuvo, no sé, a ver, alguien ayúdeme con algún padecimiento de esos comunes. Ay, es que a mi tía, a mi abuelita le dio la diabetes y a mí también me dio la diabetes, ¿no? ¿A poco no? Y entonces, como yo también, cuídate, mijito, no te vaya a dar la diabetes, ¿no? Déjenme, le doy traguito. Alguien ya me puso algo en el chat, espérenme. Infarto de abuelo y todos sus hermanos. Sí, eso, Moni, ay, sí. Eso me resuena a mí.
Eso me resuena a mí porque en la familia muchos murieron de infartos. Y tuve un tío que falleció por ahí del 94 y era muy joven, tenía 33 años, y le dio un infarto fulminante. Y ahorita que lo dijiste, me acordé, y cuando estábamos en el funeral, me acuerdo que todos estaban diciendo, sí, pues es que aquí todos los cobian se mueren de infartos. Ay, tengo que trabajar eso, Moni, gracias. ¿Ven cómo me van cayendo 20 a mí también? Ay, qué fuerte, qué fuerte. Sí, ay, miren, hasta roja me puse, ay, qué cosa. ¿De qué otra forma se manifiestan estas resonancias familiares? En las emociones, las tristezas, los miedos, las culpas desproporcionadas que no corresponden con la historia personal. A veces eres una persona que fácilmente se culpa de todo lo que pasa alrededor. Y no corresponde el tamaño del castigo que te infringes con lo que pasó, ¿no? ¿Pero por qué? Porque por ahí en la historia de los padres, de los abuelos o de los bisabuelos, hay muchas culpas y estas culpas son heredadas. Entonces, imagínense. Sí, exactamente. Sí, no, yo no lo acepto, pero es que apenas ahorita me acordé, Gis. Pone Gis en el chat. Es un grave error aceptar las enfermedades o, por ejemplo, en el médico dicen que si alguien padeció algo es seguro que tú también y eso no es verdad. Sí, Gis nos platicó en una de las sesiones anteriores acerca del caso de su hipotiroidismo. Ajá, y cómo lo trabajó, cómo ya no toma medicamento. Y es maravilloso, Gis, es maravilloso. Sí, es que sí te dice, ¿no? De hecho, cuando llegas a la consulta, lo primero es antecedentes de hipertensión, diabetes, cáncer, ¿no? Entonces, sí, sí, dice Gis, cuando lo estudié por medio de las emociones. Claro, es que uno se agüita y dice, ah, me voy a morir, pero no sé. No, mira, aquí estás, Gis, y ya sin medicamento. Qué bendición, qué maravilloso, ¿no? Pero, ¿de qué otra forma se repiten, o no se repiten, de qué otra forma nos resuenan, nos resuena la familia? Con el tema económico, accidentes o muertes en edades similares, elecciones de parejas parecidas, mujeres que eligen hombres ausentes, como lo fue el abuelo. Híjole, esto es durísimo, durísimo. ¿De qué otra forma resuena? Profesiones o destinos que parecen heredados. Repeticiones de nombres y fechas. Así es, siguiendo los comportamientos, Gis, efectivamente. Y también en el lenguaje. El lenguaje es impresionante. Si nos diéramos a la tarea de empezar de verdad a escuchar a quienes nos rodean, nos daríamos cuenta de cómo es que en todo está esta resonancia familiar. En esta familia todos son abogados. En esta familia nadie se divorcia, mijita. Los hombres deben sacrificarse y las mujeres aguantar. ¿A quién le suena ese tipo de frases? ¿A quién le suena? Ay, mijita, aguanta, hazte de la vista gorda. Al cabo tú eres la catedral, las demás son las capillitas. ¿A quién no le suena este tipo de frases? Ahora, repito, no todo es malo, no todo es malo, no se me vayan por ese camino. Las resonancias familiares tienen su origen y su función. Y surgen de dos necesidades muy básicas en cualquier ser humano: la pertenencia y el equilibrio. ¿Por qué la pertenencia? Porque como seres humanos, pues
pues sí, como animales, suena muy feo, pero sí, como animales, tememos que nos excluyan de nuestra manada. Y para no ser excluidos, vamos a buscar resonar con el dolor de un ancestro, porque eso me va a asegurar mi lugar en el sistema. Como se los dije al inicio de esta sesión, al final, toda esta dinámica que se ha ido construyendo a través de los años, funcionó porque aquí está Rubén, aquí está Moni, aquí está Nancy, aquí está Marisela, aquí está Gis. Entonces, nuestro inconsciente dice, esto funciona, hay que seguirlo haciendo porque por eso seguimos aquí, por eso la manada no se ha ni dispersado ni ha desaparecido. Entonces, por pertenencia, a veces elegimos resonar con algún dolor, con alguna carencia, con alguna situación. ¿Sale? Y la otra que les dije es el equilibrio. Lo que quedó pendiente en una generación va a buscar expresarse en otra. Es como si la vida, buscando su equilibrio, dijera, esto que pasó debe de ser visto y debe de ser honrado. ¿Ok? Por eso, muchas veces, o más bien por eso, muchas veces, una resonancia no es un castigo, sino la oportunidad de reconciliar la historia de la familia. Ajá. ¿Alguna duda hasta aquí? Voy a dejar abrir los micros un momentito. Espérenme. Ya saben que yo me tardo. Aquí está. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo al 100? Isa dice que todo bien, ok. ¿Quién más? Ok. ¿Alguien? Magda, te escucho, preciosa. Gracias. Pues tengo una duda. La resonancia familiar es el mismo No te escucho bien, preciosa. ¿Los demás sí la escuchan? No sé qué hacer. A ver. ¿Me escuchas? Ahí un poquito mejor. Mi duda era que si la resonancia familiar tiene el mismo impacto cuando viene del padre que de la madre, o hay una diferencia o es más directo, o sea, o más fuerte. No, la resonancia va a venir de cualquier ancestro tuyo, ¿sale? Acuérdense que en el caso de Proyecto Sentido, sí, la información que tenemos por biología, por así decirlo, sí tenemos más información de la mamá que del papá, porque acuérdate que el ADN mitocondrial del varón viene en la colita del esperma, y como ese no entra, entonces sí, específicamente en el tema de mamá y papá, sí tenemos más información de mamá y papá, pero en el tema de las resonancias, pues es que venimos de ambos clanes. Sí, pues yo me refería a lo que platicabas de la abuelita que había perdido a un bebé, era su abuela materna. No Era sé su abuela materna, por dar un ejemplo. Ok. Sí, por eso les dije que era un ejemplo así como general. Nina, abriste tu micro. Abrí mi micrófono, sí, porque quería preguntarte, en el caso de que uno no recuerde o no tenga muchos datos de tus ancestros, mucha información de tus abuelos, de tus abuelas, ¿cómo se lo puede trabajar? Sí, eso, ¿Se puede? mira, ese tipo de trabajos
Sí. Ay, sí, suena como suena, este tipo de trabajito que te voy a hacer, mi reina, suena como a brujería, pero no. Este tipo de trabajos sí generalmente se tienen que trabajar con el acompañamiento de alguien. Específicamente el tema del transgeneracional es muy fuerte, porque como lo vimos en el video, o sea, si piensas todas las memorias que hay en tu clan, es que hay Sí, de todo. O sea, sí, desde alguien muy piadoso, alguien muy despiadado, que sí, dice con las entiendo. constelaciones no. No, a ver, mira, Gis, yo sé que está de moda que ahora se hagan las constelaciones individuales. Sin embargo, te voy a dar mi opinión, Gis. Yo creo que específicamente en el tema de las constelaciones, eh, no lo puedes trabajar solo. Y te voy a dar mi punto de vista. Cuando tú trabajas una constelación, Gis, mueves muchas cosas. Por ejemplo, en una constelación hay algunas herramientas que no se pueden utilizar con todas las personas. Por eso es que de preferencia lo tienes que hacer con acompañamiento, porque en una constelación vas a mover muchísimas, pero muchísimas emociones. Y a veces la persona no sabe cómo pisar el freno. No sé si me explico. Ajá. Y puede caer en una depresión muy fuerte o incluso en algún ataque de histeria, en algún, incluso puede, es que no es cosa, es que hoy está de moda el hágalo usted mismo. Dice, a ver, vamos a ver qué nos dice Gis. Dice, sí, y sí comentaba, exacto. Ah, sí, hace unos 10 o 12 años me invitaron a las constelaciones y sí comentaban eso los que hacían las constelaciones. Sí, a ver, es que está bien el que, a ver, vas a trabajar contigo. Yo hoy les voy a dejar un ejercicio, pero es un ejercicio que está contenido, que está pensado para que lo trabajen ustedes solitos con síntomas leves. Ajá. Si tú, la resonancia, lo que tiene, a diferencia de la constelación, es que tú vas abriendo las memorias de una forma gradual. Eh, no sé quién de ustedes ha visto una serie que está en Netflix, que de hecho fue la que puso de moda las constelaciones familiares, que es Mi otra yo creo que se llama, ¿sale? Sí, sí, ok. Se puso muy de moda y así y acá y no sé qué, pero no puedes mover tantas emociones porque tú no sabes, o sea, yo no puedo decirte, te voy a mandar esto y te constelas sola, o les voy a dar un taller de autoconstelaciones, o te voy a dar un ejercicio para que saques toda la mugre que está en tu familia. ¿Y qué vas a hacer con toda esa información si no la sabes procesar? ¿Qué va a pasar con toda esta información en tu psique si no la sabes procesar? Entonces, no, yogis, la verdad, aparte, bueno, obviamente las constelaciones originalmente dependían de un grupo y de un facilitador, ¿sale? Y el tema de las constelaciones es que a veces se queda como una experiencia muy intensa, pero muy poco integrada a tu vida cotidiana. ¿Cuál es el chiste de todo esto, chicos? De todo este taller, de todo esto que hemos visto hasta el día de hoy, y creo que sí ha sido mi mensaje desde un inicio, que lo puedan integrar a su vida. Porque si se va a quedar como estos encuentros que hay, donde se van el fin de semana y chillan y moquean y llegan bien emocionados y la familia los recibe con la pancarta y los dulces y la canasta de los regalos. Y el lunes
vuelven al mismo lodazal en el que estuvieron hace 2 semanas. Es que mover emociones es muy fácil. Justamente lo platicábamos el sábado, estaba en una reunión con Nancy, con su esposo, y platicábamos cómo es peligroso que se trabaje con las emociones desbordadas, que se trabaje solo con las emociones y no las integras a tu vida. ¿De qué te sirve el conocimiento si repito, ahí les dan unos bajones bien feos? Sí, ahí dice Gis, dice, no, ahí les dan unos bajones bien feos. Yo supe de amigos que no le daban seguimiento o no vivían un proceso. Es que no es enchilame una. Algo que es bien importante que entendamos es que somos personas, somos seres humanos y cada uno es diferente. Y yo les puedo decir que gente que está aquí en acompañamiento conmigo, pueden hablar entre ustedes y van a ver que ninguno es igual, porque ninguno de los dedos de mi mano es igual, porque ninguna de sus historias es igual. Entonces, de acuerdo a cada persona vas a usar las herramientas, porque yo no voy a usar una herramienta con alguien que veo que es desbordado y que durante la semana que no nos veamos, no va a saber qué hacer con estas emociones. ¿Y qué hago con estas emociones? Puede terminar en algo muy fatal. Entonces, no, Gis, o sea, no es algo que se trabaja solito, no. Las constelaciones, yo les sugiero, digo, finalmente, pues es como les digo, estamos entre adultos y cada quien decide, ¿no? Pero yo les sugiero que no lo trabajen solos. De verdad, siempre busquen el acompañamiento de alguien que tiene las herramientas y que conoce el camino para llevarlos, porque de otra forma, pues sí, o sea, no está padre que, ¿qué vas a hacer con toda esa información? La resonancia va gradual, ahí vamos, poquito a poquito. Sí, hay momentos en los que hay que trabajar las constelaciones, sí, porque también es una herramienta y es valiosísima, yo se los digo, en biodescodificación ya últimamente casi no se usa. Te escucho, Nina, levantó su manita. Sí, en el caso de hacerlo, por ejemplo, yo, puedo, al hacerlo yo, al limpiarme yo, limpio también a mi clan. Claro, te liberas. Es que justo eso es una resonancia. A ver, ¿qué pasa cuando ustedes avientan? Por eso les puse esta imagen. Y me encantó esta imagen porque justo tú avientas una piedra y va a ser una onda. Y esa onda va a ser expansiva. Y me encantó esta imagen porque a mí me evocó lo que pasa cuando tú te unes a otra persona, ¿no? La historia de tu clan más la historia de su clan hacen toda una resonancia, toda una sinfonía que puede ser tan hermosa como tú quieras. Parte de nuestro trabajo, hoy que estamos teniendo una bajada de conciencia, un despertar de conciencia, un crecimiento, como lo quieran ver, es justamente, no es casualidad, es empezar a trabajar, pero de forma gradual, Nina. O sea, no te quieras aventar como el borras porque yo sé que hay veces que la situación parece desesperada, pero esta situación que pueda parecer desesperada también tiene su para qué. Y va a traer su aprendizaje a todo el clan, ¿sale? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Voy a cerrar tantito los micros, un minutito, porque ya casi. Marisela se volvió a unir. Entonces, bueno, ¿en qué nos habíamos quedado? En los síntomas, ¿verdad? Dijimos, ¿qué fue lo último que vimos? ¿El equilibrio? Ya me acordé, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles son las señales de que alguien está teniendo una resonancia en su vida? Siente que su vida no le pertenece del todo, ¿sale? No sé por qué hago esto, pero no puedo evitarlo. ¿Quién de ustedes
levante su manita o ponga ahí en el chat yo, de repente está viviendo una situación y creo que pasa mucho, a ver, no le quito responsabilidad al ser humano, al individuo, perdón, pero he visto muchos casos, por ejemplo, de personas con alcoholismo que de verdad dicen, es que yo ya no quiero hacer esto, es que ya no quiero hacer esto y no sé por qué lo vuelvo a hacer. O tú mismo, de repente, no específicamente con el tema del alcohol, sino con alguna otra situación, dices, es que no sé por qué siempre vuelvo a caer en lo mismo. Eso es porque hay una información que no te pertenece, ¿sale? Vives situaciones repetitivas, parejas, fracasos, bloqueos económicos. Es como si estuvieras siguiendo un guión invisible. ¿Se acuerdan de los ciclos biológicos memorizados que habíamos visto? Dice Caro, yo con exagerada empatía y comida. Estamos repitiendo y estamos repitiendo. Por ejemplo, las resonancias que se repiten con las fechas de la clave del árbol, ¿no? Aniversarios de muerte, nacimientos, ¿sale? El tema que les había dicho de las culpas, ¿sale? Que dices, es que por todo me siento culpable y no sé ni por qué, ¿no? Ahora, desde la mirada de la biodescodificación, un síntoma resonante es un mensaje para poder ver qué es lo que quedó silenciado en el clan, para poder expresar la emoción que alguien no pudo expresar en su momento. Ajá. Cuando un clan excluye a alguien, les digo, la energía de esta persona siempre va a estar viva en la memoria del clan. Si tu familia te negó, no te preocupes. No te van a poder olvidar porque ahí estás. No fuiste del todo excluido, no te pueden excluir del todo. Y ahora te corresponde a ti volver a tomar ese lugar. ¿Sale? Y les voy a poner un ejemplo que de repente sucede en la biodescodificación. Por ejemplo, un dolor crónico en la espalda, ¿sale? Y este dolor no está relacionado, no eres una persona que carga pesado, ni que hace ejercicios alborotados, o que tuvo algún tema con, pues sí, a lo mejor alguna caída, algún accidente, no hay nada de eso. En muchas ocasiones se trata de que están cargando la memoria de un ancestro que fue expulsado de la familia y que no ha sido reconocido. Vi la cara de Magda. Sí, sí pasa, sí pasa. ¿Y cómo se trabaja una resonancia? A ver, tienes que reconocer el patrón, ¿sale? Me doy cuenta de que estoy repitiendo esto, de esto, de aquello. Dice Caro, mi abuela paterna fue excluida. Ah, vamos a trabajar eso. Tienes que reconocer algún patrón que te sea muy, muy visible. Ojo, no se van a agarrar la cosa más tremenda. Agárrense algo light, ¿sale? Y honren que sean ustedes a quienes les esté tocando recibirlo, incluso en medio del dolor. ¿Por qué vamos a honrar esto? Porque ustedes están teniendo una apertura de conciencia. Imagínense que ese dolor le hubiera llegado a otro miembro de la familia que no le interesa para nada su crecimiento. Pues eso se va a seguir repitiendo. Entonces, ahora sí que si te cayó a ti, honralo porque es una oportunidad de liberar a tu clan. Devuelvan lo que no les corresponde, ¿sale? Y elijan dar pasos conscientes hacia su vida propia, con acciones, con palabras, con proyectos,
con cosas que marquen la diferencia, ¿sale? Ahora, la diferencia de las resonancias con una creencia personal es que la resonancia no nace de nuestra propia experiencia, sino de la memoria del sistema familiar. Ajá. Y se percibe como algo que viene de afuera, pero que actúa desde adentro de nosotros. ¿Sale? Entonces, pues ya para hacer como un pequeño resumen de todo esto, las resonancias familiares son los ecos emocionales, físicos y simbólicos de nuestra historia transgeneracional. Son la forma en que el inconsciente familiar y alguno de sus miembros o alguno de sus miembros busca ser visto. Y a través de esto, la familia busca su equilibrio. Cuando los reconocemos y los honramos, dejamos de vivir vidas prestadas y comenzamos a vivir la nuestra. ¿Sale? ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Cómo vamos? A ver, voy a abrir el micro tantito. ¿Cómo vamos? Y les voy a poner un pequeño ejercicio. Pero antes de eso, déjenme, les voy a compartir. Ay, no, bueno, espérenme, ahorita se las comparto. Déjenme, dejo de compartir. Ahí está. Para ver más caritas, porque no veo casi caritas, ya las vi. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta aquí? Dice, guau, Isa, mucho, cierto, sí. ¿Qué tal, con la historia? ¿Qué tal con la historia? Pero les repito, el chiste de esto es mirarlo con amor. Yo creo que justo hoy hemos dado un paso importante en reconocer que dentro de cada uno de ustedes y dentro de mí hay una historia que resuena, que tiene eco. Y los ecos no son un castigo ni son un error, son un puente. Nos muestran el amor y la fuerza de los que vinieron antes de nosotros, pero también nos recuerda que tenemos el maravilloso derecho y privilegio de elegir nuestro propio camino. Yo creo que eso es algo muy bonito. Por eso les digo, no volteen a ver a su familia como, ay, es que ese tío golpeador o esa tía mensa dejada. No, no, no. Agradezcamos a nuestras familias por las vidas que nos dieron, por los aprendizajes, incluso por todos sus aprendizajes que venían envueltos en dolor. Vamos a honrar lo que fue, vamos a devolver lo que no nos corresponde y no nos pertenece. Y una vez que devolvemos todo esto, nos abrimos un espacio para nosotros mismos y para nuestra propia historia. Qué bonito, ¿verdad? No volteen para atrás con juicio. Dice Caro, mucha resonancia, reconocer es algo que impresiona. Sí, la verdad es que sí. Y podemos hacer, les voy a dejar un pequeño ejercicio. No lo vamos a hacer aquí porque necesitan ustedes darse su tiempo, ¿sale? Necesitan regalarse ese tiempo y sobre todo estar abiertos a la información que puedan llegar a recibir. Porque a veces hay secretos que están ahí, y de repente llega la tía y te platica algo que jamás te hubieras imaginado. O te enteras por un tercero. Les voy a platicar una historia muy cercana, muy cercana. Cuando esta persona empezó a trabajar en su propio proceso, había historias y esta persona estaba en modo víctima. Y ya cuando lo empezó a trabajar y tal, pues ya, ¿no? Ahí, como que ahí quedó. Sin embargo, había algo que seguía resonando y seguía resonando y seguía resonando. Y fue muy curioso porque tomó un taxi y empezó a platicar con el taxista. Esto es real, esto es muy real.
Y de verdad pasó muy cercano a mí, muy cercano a mí. Y empezó a platicar con el taxista y salió, a ver, empezó a platicar con el taxista y el taxista le preguntó de dónde era y esta persona no era oriunda del lugar en el que ella había tomado el taxi, y empezó a platicar y el taxista le platicó que él había salido, que él también era de ese estado de la República, de aquí de la República Mexicana. Sin embargo, que él había salido de ese estado porque cuando era chiquito, X persona había abusado de él y de sus hermanos. Entonces, y había sido un abuso continuo porque estas personas eran los hijos de los capataces o no sé cómo se llama, de las haciendas, y que habían sido sistémicamente abusados. Y entonces que él, en cuanto tuvo la edad, agarró a sus hermanos y a su mamá y se fue. El que abusaba de ellos era pues el mero mero de ese lugar, de esa hacienda. Esta persona que abusaba, pero también le platicó que también abusaba de sus hijos. O sea, no de los hijos del señor, porque el señor se fue joven, sino este señor abusaba de sus hijos y de sus hijas. Ajá. Fíjense cómo nada es casualidad. Esta persona que había tomado ese taxi era el nieto del señor de la hacienda. ¿Qué posibilidades hay en un país donde habemos, cuántos millones de habitantes hay en México? ¿Alguien sabe por ahí? Búsquele a alguien por ahí. ¿Cuántos millones de habitantes hay en México? 126, por ahí. ¿Cuánto? Como 126. Como 126. ¿Qué posibilidad había de que esta persona abordara un taxi y que este taxista hubiera sido abusado por el abuelo de la persona que tomó el taxi? Y que esta persona le dijera a la persona que abordó el taxi que este señor también abusaba de sus hijos. ¿Qué posibilidad había? Es un caso real. $130.9 millones de personas al 2024. ¿Qué posibilidad había? Ninguno de los dos estaba en su lugar de nacimiento, no había una forma lógica de que ellos se conocieran. Y esta persona que abordó el taxi también había sido abusada por su padre, pero su padre había sido abusado por su abuelo. ¿Qué posibilidad había? Ninguna. O sea, si lo pensamos a los ojos de la lógica, no había forma. Pero es súper real, súper real. Y les digo, es algo que pasó tan cercano a mí que a mí, o sea, fue algo de esas cosas que dices, es que, ¿qué posibilidad había? Entonces, cuando tú miras a través de, caray, pues es que esta persona también lo vivió, y no es justificación, no quiere decir con esto que, tú fuiste abusado, ahora abusa de los demás, ¿no? ¿Y cómo se le llamaría eso? Imagínate la necesidad, Marisela, que tenía ese clan de sanar, que movió todo para que estas dos personas se pudieran encontrar. Porque además, ni siquiera, o sea, el taxista era de la generación del papá de la persona que abordó el auto. O sea, ni siquiera eran contemporáneos, o sea, no había forma. ¿Cómo se le llama eso? Pues yo creo que estamos entrelazados todos.
Y cuando algo verdaderamente necesita ser ya sanado y liberado, va a buscar la forma y va a buscar los caminos para poder sacar todo eso. Y esta historia de verdad es muy real. Y ninguno de los dos estaba en su lugar de nacimiento, ninguno de los dos está, o sea, es que no había forma. O sea, es esas historias que no puedes más que decir, es que la vida siempre va, exactamente, el universo poniendo orden, la vida siempre va a buscar su equilibrio. Y obviamente, es que cuando tú mueves una pieza en tu árbol, Marisela, se van a mover un montón de cosas. Y si tu árbol necesita sanar algo a través de ti, va a buscar la forma de darte la información que necesitas. Va a buscar la forma. Si no es en primera persona a través de síntomas, a través de miedos, fobias, va a buscar la forma. Porque hay cosas que no pueden seguir sucediendo, porque causan dolor, porque no son constructivas y porque lo que busca el clan es estar sano, es construirse, es nutrirse, no drenarse. Así es que, ¿quién tiene su libretita por ahí? ¿Quién tiene su libretita por ahí? Porque les voy a dejar tarea. Muy bien, muy bien. Piensen en un síntoma, una emoción. No vamos a hacer meditación ni nada. Esto es algo ojitos abiertos, bien conscientes. Es muy importante que sepan que el tema de las resonancias, entre más conscientes se hagan, mejor. Cuando ustedes, a ver, esta es la opinión personal de Ale. Si ustedes van a un lugar en el que los van a hacer entrar les van a dar alguna sustancia o alguna cosa como para entrar, no, yo creo que es algo que tenemos que hacer muy conscientes, ¿sale? Háganlo muy consciente. Sí, dense sus respiraciones, sí, ubíquense en el aquí y en el ahora, pero no se viajen, ¿sale? Entonces, síntoma, emoción o situación que les esté pesando el día de hoy, o algún bloqueo. Salud, por ahí vi que Nancy estornudó. Salud. No necesitan resolverlo ahorita, nomás piénsenlo. Piénsenlo y escríbanlo. Escriban lo que les esté saliendo ahorita, porque es el inconsciente hablando. ¿Sale? Dice Gis, trabajo, ok. Cámbialo por empleo, Gis. Ok. Esta va a ser tarea, ¿sale? Pero ya que todos tengan su síntoma o su situación, anótenla. Y lo que van a hacer de tarea es con eso que les vino a la mente en este momento. Espérame tantito, Gis, espérenme tantito. Dice, van a anotar estas dos preguntas más bien. ¿A quién de tu familia te recuerda esta situación? Van a trabajar nada más con estas dos preguntas y eso lo van a hacer ya ustedes en casita. Bueno, están en casita, pero me refiero después de la sesión. El que está acostumbrado a la cosa presencial. Y la segunda es, ¿qué historia de tu clan podría estar resonando aquí? Ahora, ¿qué van a hacer con esto? Se van a sentar, van a respirar, van a estar en silencio, donde no los interrumpan, apagan celular un ratito y van a poner esta historia frente a ustedes. Y la van a mirar y le van a decir en silencio, te veo, te reconozco y te honro.
Van a volver a hacer sus respiraciones para que se vuelvan a aterrizar. Y una vez que la vean, si es necesario que su clan les dé más información, va a llegar esa información. Si no, la próxima semana les voy a decir qué van a hacer con eso. Pero vamos a tener 7 días maravillosos para que ustedes paren sus antenitas. Paren sus antenitas. Pónganse atentos porque a veces la información llega envuelta en la presentación que menos te imaginas. ¿Sale? Yo creo que después aparte, Gis. Pero bueno, si no es algo muy largo, pues lo podemos. No, yo creo que sí aparte, porque ya vi la hora. Y bueno, quiero terminar con esta frase de Bert Hellinger que dice así, y que es muy bonita. A ver, no sé si ya la ven. Ahí está. Dice, el amor en orden nos libera. Sanar es decirle al pasado, te veo, te agradezco y ahora sigo yo. Si se fijan, cambiamos el pero por un y. El amor en orden nos libera. Sanar es decirle al pasado, te veo, te agradezco y ahora sigo yo. Otra vez, porfa, te la dicto. El amor en orden nos libera. Sanar es decirle al pasado, te veo, te agradezco y ahora sigo yo. Perdón que no la vuelvo a poner, pero ya sabes que batallo a la hora de compartir pantalla. ¿Cómo están? Perdón, te ¿Están todos? agradezco, pero ahora sigo yo. Y ahora sigo yo. Va, No, gracias. pero, y ahora sigo yo. Porque el pero es como más excluyente, ¿no? Era pensar en mi problema o no sé, en un síntoma, era a qué familiar me recuerda y después, Ah, las preguntas, ¿te refieres a eso, Nina? Es que se sí, escucha muy sí, cortado. ¿A quién de tu ah, familia te recuerda esta situación? sí, ¿Y qué sí, historia de tu clan podría estar resonando ahí? qué historia de mi plan. ¿Listo? ¿Cómo están? ¿Ya pueden abrir micros? No, ¿verdad? Déjenme, se los habilito, espérenme. Listo. Ah, no, sí, espérenme, ahí está. Ya, ya pueden abrir micros. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Bien, Mari? Sí, ahí tenemos que buscar, por ejemplo, ahorita, síntoma, emoción o qué otra No, por eso les situación dije que lo que en ese momento se en les ese viniera a la momento. mente. Ok, Ajá, una ujú, cosa nada más. una, Puede ser ok. síntoma, bloqueo, emoción, algo con lo que están ahí batallando, le da risa a Moni. Entonces, ¿alguien por ahí? ¿Todo bien? Flojita, flojita, solo así puede fluir este ejercicio. Exactamente, exactamente, sin resistencia, eso es muy importante. Exactamente, Isa tiene toda la razón, sin resistencia, porque
este tipo de ejercicios generan mucha resistencia. ¿Y por qué generan resistencia? Aunque digan, no, yo soy consciente, yo quiero hacer el trabajo, no es cierto. Tu inconsciente, tu cerebro reptil, te va a proteger porque acuérdense que hasta hoy él lo toma como un éxito. Para él es un éxito, porque estamos aquí, porque estamos vivos, porque el clan, a pesar de todo, ha sobrevivido. Entonces, esas cosas que nosotros ya sabemos que no son constructivas, tenemos que trabajarlas. Y así como dijo Isa, flojitos y cooperando. La información que les venga, aunque les parezca escandalosa, no se escandalicen, trabájenla, porque es una información que es importante trabajar. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Nada, nada? ¿Todo bien, todo al 100? Sí, Gracias, Caro, te escucho. sí, no, ¿cómo crees? Mucho trabajo. O sea, yo, aparte con las tareas que me dejaste, te cansas, ahora estuvo, pero súper pero ¿Cómo? sí, digo, hay mucha tarea, hay mucha tarea, pero sí, no me quedo así muy bien. De hecho, me dio un dolor de nuca espantoso. Pero dije, bueno, vamos a estar más atenta y más abierta, ¿no? Sí. Dense permiso. Probablemente va a haber ahí algún síntoma físico, pero es normal, ¿sale? Finalmente el cuerpo va a reaccionar. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Nadie? ¿Todo bien? Bueno, pues entonces damos por concluida esta sesión. Hagan su tarea, por favor. Hagan su tarea. Es importante, es importante. Muy Les bueno. agradezco. Gracias. Gracias a ti, Tere. Gracias, Ale, Anónimo, Dani, Isa, Juan, Caro, Fer, Maricars, Magda, Mari, Marisela, Miriam, Rubén, Moni, Nancy, Nina, Gis, Tere, Isa, otra Tere. Gracias a todos. Muchas Tengan gracias, Ale. muy bonita Mil semana. gracias. Buenas Gracias noches. a ustedes. Les mando muchos besos y ya saben, mañana ahí va a estar la grabación. Cuídense mucho. Gracias, buenas noches. Bendiciones para todos. Gracias. Ay, gracias. Gracias, Tere.